Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. La gran mayoría de las estrellas no viajan solas por el universo. Forman parte de sistemas binarios, sistemas triples o sistemas múltiples con más estrellas. Este hecho es de vital importancia para los astrónomos, pues nos permite hacer grandes estudios sobre las estrellas. Pero en este episodio en particular nos vamos a centrar en un tipo particular de estrellas binarias, aquellas que están separadas por grandes distancias, mucho más de lo que está separado nuestro Sol del planeta más distante, Neptuno. Y nos va a ayudar a entender qué clase de objetos podrían o no podrían ser parte de la materia oscura y de cómo podrían o no estar distribuidos por nuestra galaxia. Esto, sumado a distintas discusiones sobre dinámica estelar y estructura galáctica, es lo que te ofreceremos en nuestra conversación junto con el doctor en astrofísica Julio Chanamé. Espero que disfrutes de este nuevo episodio sobre materia oscura aquí en Conversemos de Astronomía. Es un placer poder conversar con el doctor en astrofísica Julio Chanamé. Él obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Ohio y es actual profesor asociado en el Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es investigador asociado del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Julio, bienvenido a Conversemos de Astronomía. Hola Juan Carlos, excelente. Buenas tardes. Un gusto verte y conversar contigo después de tanto tiempo. Gracias por tu interés en conversar de esto conmigo. Estoy a tu disposición, así que tú dirás por dónde comenzamos. Sí, mira, la verdad es que en episodios anteriores hemos ya discutido ampliamente sobre la importancia de la materia oscura en todo lo que es la evolución del universo, las distintas evidencias de las estructuras como los cúmulos de galaxias en las galaxias y al mismo tiempo también todos los esfuerzos que se hacen por encontrarla en forma de objetos como agujeros negros, estrellas de neutrones y que no han tenido éxito. Pero antes de entrar de lleno a este tema, al tema de la materia oscura, me gustaría que partiéramos conversando un poco más sobre tus temas de investigación y por qué he llegado hasta ti. Cuando uno busca tu nombre en Google y entras a las páginas donde trabajas, vemos que te dedicas a la evolución estelar, la dinámica estelar y la estructura galáctica. Quizá dejaría un poquito de lado por hoy día lo que es la evolución estelar, pero ¿de qué hablamos cuando dices yo estudio dinámica estelar? Bueno, hablar de dinámica, en realidad en todo ámbito, ¿cierto? Es hablar de movimiento. ¿Sí? Es movimiento la clave, es como el sinónimo de dinámica es movimiento. Y por lo tanto hablar de dinámica estelar es hablar del movimiento de las estrellas. ¿De qué estrellas? De las estrellas que componen cierto sistema estelar como asociaciones de baja masa, cúmulos de estrellas, galaxias, cualquier acumulación o sistema estelar, ¿sí? A eso nos referimos. Entonces, estos movimientos en general responden a dos cosas. Primero, responden a las condiciones iniciales de estas estrellas, es decir, con qué velocidades, en qué direcciones, porque acordémonos que la velocidad es un vector, ¿cierto? Tiene dirección también. En qué direcciones este movimiento parte desde el lugar de origen, desde el lugar de nacimiento de las estrellas. Es una primera cosa que determina estas trayectorias. Y también depende de los campos gravitacionales, es decir, de las fuerzas gravitatorias específicamente, ¿sí? Que sienten las estrellas, ¿sí? Entonces, todo esto determina estas trayectorias a lo largo, a través del sistema estelar al que pertenecen. Entonces, todo esto, ¿sí? Velocidades, posiciones, súper importante también, ¿sí? Los tratamos en astronomía, los medimos, ¿sí? De alguna manera, con telescopios o con satélites, etc. Y a partir de esas mediciones tratamos de aprender sobre dichos sistemas estelares, así como de las estrellas, del futuro de estas estrellas, por ejemplo. Entonces, de esa manera, esto es la dinámica estelar. Ahora, no tengo ningún problema en dejar de lado por hoy día, como dices, la evolución estelar, pero es interesante que la gente aprecie también que esta evolución estelar está íntimamente ligada a la dinámica estelar, ¿sí? Y de hecho muchas veces una depende de la otra. Entonces, y con esto no quiero irme a cosas muy exóticas necesariamente. Por ejemplo, te menciono áreas muy, muy populares actualmente, como por ejemplo el entendimiento de la formación, la estructura y evolución de la Vía Láctea y del grupo local de galaxias, ¿sí? Que se conoce como arqueología galáctica, cosmología de campo cercano. De hecho, combina tanto evolución estelar como
como dinámica estelar. ¿Sí? Y ejemplos como ese hay más todavía. De todas maneras, la evolución estelar es súper importante, pero es que no me quiero adelantar porque este va a ser un tema de curso, por así decirlo, de este podcast un poquito más adelante. Así que seguro que vamos a hablar de esto con mucho más detalle. Pero tú mencionaste algo que me llama mucho la atención, porque en dinámica estelar uno dice, ¿todo el universo, todo se está moviendo? ¿Hay algo que podría estar quieto? Solo de curiosidad. Bueno, todo es relativo, ¿cierto? Para tomar un lugar común. Así que en principio todo se mueve, exactamente. O sea, las cosas pueden estar quietas respecto de algo, pero respecto a otra cosa van a estar en movimiento. Claro. Bueno, sí que eso es importante. O sea, nosotros podemos estudiar, por ejemplo, en el caso tuyo, más bien estudiar cómo se mueven las estrellas entre sí, pero también en torno al centro de la galaxia, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Entonces, ese es otro problema, o sea, un problema clásico, típico, digamos, de dinámica estelar. La gente que nosotros conocemos, por supuesto, estudia los movimientos de estrellas alrededor del centro de la Vía Láctea, con diversas, digamos, ¿cuál es la palabra? Motivaciones. Alguien puede simplemente gustarle, pues, el tipo de estrella que están estudiando ahí, porque son estrellas muy específicas, muy particulares. Alguien puede estar interesado en aprender sobre la materia interna, cuánta masa interna a esas estrellas hay, es decir, a las órbitas de las estrellas. Y eso es dinámica estelar tal cual. Uh-huh. Claro, sí, también nosotros hablamos un poquito de dinámica cuando veíamos la rotación de las galaxias y cómo también esto nos daba pistas de que había justamente materia oscura, si no se disgregaría, por así decirlo. Uh-huh. Pero yo recuerdo de cuando te conocí justamente uno de tus temas más interesantes, o que más me llamó la atención a mí en particular, fue que eras experto en este tema de estrellas binarias. Y aquí, para quienes nos están escuchando, quizás no se han adentrado tanto en el mundo de la astronomía, primero, ¿qué tan común es encontrar estrellas dobles o múltiples en el universo? Y si es que estos son todos los sistemas parecidos. Ya, si esta estrella es binaria, entonces podemos decir X. ¿Qué tal? Claro. Es así. Sí, bueno, la primera pregunta son súper comunes, muy, muy común. O sea, tan común que, o sea, tenerlas en cuenta a lo que te obliga el hecho de que, por ejemplo, a grandes rasgos, uno puede afirmar sí, que un buen 50%, la mitad de todas las estrellas que uno ve en la galaxia, están o estuvieron en sistemas múltiples en general. Mayoritariamente sistemas binarios, solamente de 2 estrellas. Pero también hay, se dice, multiplicidad de más alta multiplicidad. Hay triples, hay cuádruples, quíntuples. Así que son súper comunes. Te dije 50% como un promedio así general. Pero, por ejemplo, si miramos la estadística ahora, ya no general, sino nos concentramos en un tipo de estrella, por ejemplo, las muy masivas. ¿Sí? Las muy masivas, las observaciones nos demuestran esto, la fracción ahí de binaridad ya allí alcanza casi el 100%. Es decir, que toda estrella masiva nació con una compañera de masa parecida. Entonces, por lo que si a alguien le gusta en particular la evolución, por ejemplo, de estrellas masivas, o su sistema estelar específico solo tiene estrellas masivas, no hay alternativa, ¿sí? a tener que saber sobre binarias en general. Ahí me surgen dos preguntas muy rápidas. Una, ¿el Sol está solo? ¿El Sol no tiene una compañera binaria? No se sabe, o sea, en principio sí. Es una pregunta muy antigua que se ha atacado, o sea, desde siempre casi, desde los últimos 100 años de todas maneras. Se sigue buscando y justamente no tiene una compañera estelar, ¿sí? De masa parecida, digamos, al Sol. Sí tiene una compañera bastante masiva, que es Júpiter, de hecho. Un planeta. Exacto, es un planeta. Pero se ha buscado y se sigue buscando, de hecho, una compañera lejana. De nuevo, no porque la necesitemos, ni no porque creamos que tenga que ser el caso, pero 50%, ¿sí? De todas las otras estrellas te da una posibilidad alta de que la tenga y no la hayamos encontrado también. ¿Sí? Claro, quizá también nació y se separaron. También pasa, justamente. Claro. Y la otra cosa que mencionas, tú dijiste que era muy común encontrar estrellas masivas que fueran binarias. Cuando dicen masivas, ¿cuánto más masivas que el Sol? Sí, por ponerlo como escala. Sí, estas que son masivas, cuando dije masivas y que la gran mayoría de ellas aparecen en sistemas binarios, estoy hablando de 5, 8 masas solares para arriba, lo que consideramos evolución estelar a alta masa.
Perfecto. O sea, estrellas que más encima en el futuro van a terminar como agujeros negros o estrellas de neutrones, Precisamente. siempre casi están como en sistemas múltiples. Qué interesante. Precisamente. Bueno, ahí es donde tú me dices que se mezcla justamente el tema de la evolución estelar con la dinámica seguramente también. Tal Ahí cual. hay mucho que ver. Sí, tal cual. O sea, de Bueno, hecho, si puedo seguir un poquito a abundar sí, ahí, claro. porque también preguntaste si son parecidas entre sí o no, algo así preguntabas. Ujú. O sea, la respuesta es que sí y no. En realidad hay una gran variedad de sistemas múltiples, ¿sí? Entonces las posibilidades, o sea, y obviamente va a depender de las masas que tengan, ¿sí? El sistema binario. Hablemos de binarias en particular, no de las más múltiples, digamos. Va a depender de qué tan lejos una vive de la otra, de qué tan cerca o lejos entre sí nacieron, y así. Y va a depender de las características de su órbita también entre ellas. Puede ser una órbita circular, puede ser una órbita un poco más elíptica, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas posibilidades, de hecho, te generan una fauna enorme y riquísima, de hecho, en evolución estelar de nuevo, ¿sí? Porque los productos finales de esas cosas varían mucho, ¿sí? Estas áreas están ligadas, por ejemplo, a cosas como explosiones estelares, objetos compactos en general, como hoyos negros, estrellas de neutrones, púlsares, etcétera, ¿no? Así que, de nuevo, la variedad es amplia y uno puede pasarse mucho tiempo estudiando uno o dos sistemas que lo observas por todos lados, para tratar de entenderlo mejor, su evolución, su formación, etcétera, etcétera. Pero hay otra manera también de hacer las cosas, ¿sí? Y es a donde yo sé que vas a ir eventualmente para el tema de materia oscura, es cuando en vez de estudiar o que nos interese mucho una binaria separada de la otra, una por una, nos interesa la población de binarias, ¿sí? La población de múltiples. Y en ese caso ya no nos interesa tanto lo que le pasa a una u otra, sino a la población, a la estadística, ¿sí? Y esa es otra manera también de estudiar binarias, poblaciones de binarias en general. Claro, yo siempre he encontrado súper fascinante porque esto es como la diferencia entre, por ejemplo, un psicólogo que se preocupa de una persona, de tratarla psicológicamente, versus quizá una persona que estudia sociología, que estudia la población completa y ya no importa si una persona tiene un problema pequeño u otro, sino que el comportamiento de la masa. Es Claro, como esa la diferencia. interesante analogía, tal cual. Bueno, ya que tú me diste el pase justamente para ir también para ese lado de las poblaciones de binarias, cuando comencé esta serie de episodios sobre la materia oscura, la verdad es que quería abordar la mayor cantidad de aristas posible, en especial aquellas que no son tan conocidas o que no se dan a conocer, que no brillan tanto en estos documentales o en los programas que vemos en YouTube o en otros programas de ciencia. Y justamente este es uno de los episodios que yo me siento como orgulloso de poder estar tocando, así que muchas gracias por aceptarlo. ¿Y cómo es que puedes relacionar el estudio de las estrellas binarias? Tú ya mencionaste las binarias anchas, vamos a ver de qué se tratan estas, cuál es la diferencia con las otras, con la búsqueda o los límites que puedes encontrar para la materia oscura. Claro, exacto. Sí, bueno, mira, para ser general un poquito, empezar por lo general, se me ocurren, y de hecho conozco y trato de perseguir dos maneras específicas, ¿sí? Una es la que alguna vez tú me has escuchado conversar contigo incluso, es aprovechar un hecho, ¿sí? Un hecho de una característica de las binarias anchas. Entonces, definamos ancho primero, ¿no? Entonces, Ujú, por favor. las binarias anchas que utilizamos son las que tienen periodos, o perdón, separaciones entre las estrellas, ¿sí? De cientos de unidades astronómicas y más largas. Entonces, la unidad astronómica es la distancia típica promedio en el año, digamos, del Sol a la Tierra, de la Tierra al Sol, ¿cierto? Entonces, esa es una unidad astronómica que es un montón de distancia, bien largo. Entonces, imagínate de 100 a cientos de miles de esas unidades astronómicas de separación. Para Lo que ponerlo en contexto, en el sistema solar, Plutón debe estar como unas 30, 40, algo así, ¿no? De ese orden, sí. Plutón ya no es planeta, así que ya me olvidé Bueno, también. Neptuno. Sí, Neptuno debe estar también como ahí en las 30 Exacto, unidades astronómicas. del O sea, orden de tres 30, veces más sí. lejos que... Exacto, exacto. Entonces, eso, como sabemos, como conocemos las leyes de Kepler, ¿cierto? Se puede traducir en un periodo orbital, ¿sí? Entonces, las binarias anchas, otra manera que te las puedo definir, digamos, son aquellas que con la tecnología moderna, digamos, actual, aunque ya estamos empezando a tratar de ir un poquito más allá, ¿sí? Con la tecnología normal, uno no tiene tiempo en la vida
para esperar que una dé la vuelta o dé un pedacito de vuelta alrededor de la otra. ¿Ok? Entonces, si uno usa la ley de Kepler directamente entre estos cientos de unidades astronómicas para arriba, esos periodos orbitales son de miles de años para arriba. ¿Ok? Wow. Entonces, de nuevo, no es que nos podamos los astrónomos pues sentar y tomar fotos durante miles de años, la podemos, pero quizás no, en fin. ¿Quién te financia eso? Exacto, no las vamos nosotros mismos a ver dar vuelta. Entonces esas son las binarias anchas. Y la manera en que las usamos para el problema de materia oscura específicamente tiene que ver con lo siguiente, que mientras, y esto es un concepto físico relativamente simple, mientras más ancha, ¿sí?, una binaria cualquiera, ¿sí?, uno puede calcular la energía la fuerza con la que están ligadas las dos estrellitas. Entonces, dos estrellas que están ligadas, que están muy cerca una de la otra y dando vueltas a altas velocidades, por ejemplo, la jerga física astronómica es de que están muy ligadas. ¿Qué significa eso? Si están muy ligadas, uno necesita darle mucha energía al sistema para que se rompa, para que dejen de estar ligadas y sintiéndose mutuamente. ¿Sí? Entonces, uno tiene que darle un patadón, ¿sí?, muy, muy grande a una estrella, a una binaria muy ligada para que se rompa. Pero esa energía es inversamente proporcional a la separación. Mientras más separadas, ya no están tan ligadas, ya sienten menos fuerza entre sí. Entonces es más fácil que se rompan por cualquier patadita que algo le dé en el espacio. Entonces, al ser tan sensibles a esas patadas que yo estoy llamando, esas patadas en el fondo son el campo gravitatorio en el cual viven. De la galaxia. De la galaxia, exacto. De la galaxia o de cualquier sistema donde vivan, exacto. Entonces, porque por ejemplo estamos buscando estas binarias ya hace un cierto tiempo en otras galaxias. Si quieres podemos hablar de eso eventualmente. Entonces, eso no sabía. Qué interesante. Vamos a hablarlo sí o sí. No problem. Entonces, para terminar el argumento de por qué se usan o cómo se pueden usar para materia oscura, terminar diciendo que entonces conforme se van haciendo más anchas, ¿sí?, son más fáciles de romper por cualquier inhomogeneidad del campo gravitacional. Y si tu campo gravitacional, supongamos, es el halo de la Vía Láctea, que sabemos que está lleno de materia oscura, lleno es una palabra aquí bien ambigua porque no sabemos lo que es la materia oscura, pero la inferimos, ¿cierto? Entonces, esa materia oscura, si por ejemplo estuviera formada por estrellas muy, muy negras, ¿sí?, estrellas de materia oscura, hoyos negros, agujeros negros, etc., son precisamente inhomogeneidades en el campo gravitacional. Y si esos hoyos negros se encuentran con las binarias anchas, las podrían romper. Las desarman. Exacto. Entonces, uno estudiando la población de binarias anchas en el halo galáctico, por ejemplo, específicamente en este caso, y midiendo propiedades, creo que la palabra es intensivas, cuando se refiere a la intensivas versus extensivas, eso me he olvidado. Pero cuando mide las propiedades de la población, uno puede inferir si han chocado mucho con hoyos negros o no. Y de esa manera voltear la pregunta, ¿sí?, y tratar de poner límites a la presencia o ausencia de estos machos hoyos negros que pueden ser o podían ser la materia oscura. Actualmente están ya descartados por este tipo de experimentos, además de microlensing. Qué increíble. Bueno, eso ya conversamos justamente con María Gabriela Navarro acerca de estos eventos de microlentes y los machos en este sentido, y ya también nos contó lo mismo, que se habían descartado, por así decirlo, esta población. Pero me parece súper interesante lo que mencionas, esto de decir, bueno, si vemos estas binarias anchas y las vemos en el halo, digamos, en distintas partes de nuestra galaxia, podemos determinar, y voy a repetirlo, yo sé que esto lo dijiste, pero para hacer más importante el punto, podríamos ver si es que la distribución de la materia oscura es, por así decirlo, suave, está por todos lados o está como concentrada con grumos. Y si estuviera concentrada con grumos, veríamos cómo esto afectaría a la cantidad y la distribución de binaria ancha. Lo encuentro fascinante el experimento. Precisamente. Y la pregunta entonces, tú me dijiste no podemos ver la órbita. No podemos, porque faltan miles de años para que se complete un pedazo importante de la órbita. Entonces, ¿cómo los astrónomos como tú y otras personas que estudian esto, cómo se pueden descubrir que efectivamente estos dos objetos son binarias y no simplemente son dos estrellas que están cerca y que están pasando para cualquier lado? ¿Y qué te garantiza que estén juntas? Porque no la van a ver siempre en el punto más lejano o en el punto más cercano de la órbita. Claro. ¿Cómo lo saben?
Sí, claro, es una pregunta interesante ciertamente que vive en la frontera de la investigación en estos objetos. Entonces, la respuesta directa es que lo único que te puede garantizar decir esta binaria que estamos viendo acá está ligada, las dos estrellas están ligadas, es medir aceleraciones, lo cual significa medir precisamente un pedacito de este arco de órbita. Eso todavía no se ha logrado para estas binarias tan anchas. Entonces, por eso es importante tener, o sea, por ejemplo, para problemas como el que estamos hablando de usarlas para límites a materia oscura, es muy importante hacerlo estadísticamente y que tu estadística sea buena. Buena significa que tengas muchos objetos, ¿sí? y que tengas poca contaminación. La contaminación, es decir, dos estrellitas que creemos que están en nuestro catálogo, las ponemos en nuestro catálogo porque creemos que es una binaria real, no lo es, porque puede haber efectos de proyección, etc. O también una binaria se puede haber roto ya, ¿no es cierto? Entonces ya no es binaria. Y todavía están cerca, digamos, como que está en el proceso de separación. Exacto, entonces todas esas cosas, digamos, el proceso que te lleva desde las propiedades de las binarias, de algo en este caso, a límites a materia oscura, tiene que tenerlos en cuenta. Entonces, como tú bien sabes, toda conclusión a la que llegamos, toda medición a la que llegamos en astrofísica, en ciencias en general, debe tener una barra de error, ¿no? Entonces, en esa barra de error, tiene que estar, pues, incluidos todas estas posibilidades. Entonces, la respuesta directa es esa. Para saber si están ligadas, la única manera, la manera definitiva, digamos, es medir aceleraciones. Y que esa aceleración tenga el tamaño correcto, dadas las masas y separaciones de las estrellitas, que apunten en la dirección correcta, etc., ¿no? Claro. Entonces, ya medir la velocidad no debe ser fácil, medir la aceleración debe ser súper difícil. Tal cual. Necesitas precisión exquisita para estos movimientos, estos angulitos chiquitos en el cielo. Entonces ahí empezamos a entrar con Gaia, por ejemplo, ¿no? La misión Gaia, que se creó para ese tipo de cosas, no para las binarias anchas, pero para medir estas cosas. Y se me escapa algo que necesitaba decir. Entonces, bueno, no, sí lo dije, creo. Lo otro a lo que me quería referir es que si bien podemos tener siempre contaminación, es decir, una fracción de estos sistemas que en realidad no deberían estar en nuestro catálogo porque no están ligadas, ¿sí? El hecho de, o sea, el argumento va con que uno debería tener estadística suficiente para que esos problemas se minimicen. Entonces, no es realista pretender que sea pura la muestra de binarias en este caso, pero también uno lo puede minimizar al efecto. Así que esa es un poco por donde va la metodología. Esta pregunta no la tenía para nada preparada, pero a medida que lo iba escuchando dije, bueno, es algo que alguien se podría preguntar, porque dice, bueno, tenemos 400.000 millones de estrellas en la galaxia, un poco más, la mitad quizás, pero muchos miles de millones de estrellas. Aproximadamente, ¿cuántas estarán catalogadas? 1.000 o 2.000 millones en las que hemos observado realmente. ¿Cuántas binarias es una muestra significativa? Estamos hablando de 50, 100, 1.000, 10.000. Claro, excelente pregunta. Depende, o sea, depende de la época en que estemos hablando, porque el progreso es así, ¿no es cierto? Te cuento, la historia de las binarias anchas en particular es linda, es bonita. Estamos hablando de principio de los 80s, ¿sí? La materia oscura empieza a estar en boga desde hace unos pocos años, ¿sí? Vera Rubin, etc. Los 70. Exacto. La gente empieza también, los cosmólogos tipo Simon White y sus amigos empiezan a hacer simulaciones cosmológicas chiquitas, ¿sí? Y se dan cuenta, por ejemplo, que la materia oscura, sea lo que sea, tenía que ser fría, porque si no, no se formaba la estructura en el universo, ¿no? Entonces, en ese contexto, es que aparece, de hecho, Bohdan-Paczynski, quizás habló de eso María Gabriela, Bohdan-Paczynski y propone los experimentos de microlensing, ¿no? 85 estamos hablando. El 85 hay un paper de John Bacall con Scott Remain y Pete Hutt, gente de Princeton, que escriben precisamente esta idea. Si tuviéramos binarias anchas, okay, de hecho, no lo hacen si tuviéramos, lo que hacen es directamente toman binarias anchas que conocían en esa época, ¿okay? Y eran, voy a decir, 10, 20 sistemas binarios anchos. En esa época, 85,
y escriben un paper que para mi conocimiento es el primer límite de materia oscura, a la masa de la partícula de materia oscura, el 85. ¿Sí? Ahora, y le llaman, el título es algo como límites a la masa de la materia oscura en el disco de la galaxia. ¿Por qué en el disco de la galaxia? Porque las 10 o 20 binarias eran binarias de disco. Entonces, en esos 80s, ese era el orden de sistemas que se conocían. ¿Sí? Entonces, cuando yo me metí, y eso es 85, o sea, estamos hablando cuando empezaban los experimentos de microlensing. Es realmente un paper hermoso, o sea, el resultado, todo el argumento es hermoso. Cuando yo me empiezo a meter en este tema, estamos hablando ya de los 2000, 20 años después. Claro. Y yo tuve la suerte de que, o sea, con mi profe, ¿no? Nos propusieron estudiar binarias anchas de nuevo, pero tuvimos una ventaja, que empezábamos a usar, ya entraban en boga, bueno, ya habían entrado en boga, los surveys astronómicos, estos experimentos de mapeos, ¿sí? Grandes. Uno de los primeros surveys, históricamente hablando, es uno que hizo durante toda su vida un astrónomo alemán, o ahora me olvidé si alemán o holandés o de por ahí, que se llamaba Leuten, ¿sí? ¿Tú te acuerdas? Sí. Yo sí estudié con algo de eso, así que tengo recuerdos, sí. Las estrellas tienen nombre, NLTT y un número. Ese es New Leuten 210 Catalog. Entonces, Leuten, durante 50 años de su vida, se puso a tomar fotos del cielo, ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo, medía los movimientos propios de las estrellas. O sea, cómo se mueven en el cielo. Exacto. Entonces, esos movimientos propios es precisamente la manera como históricamente buscamos binarias anchas. ¿Por qué? Porque binarias anchas, como ya venimos repitiendo varias veces, no podemos esperar a que hagan esto alrededor de su centro de masa, pero sí se mueven a lo largo de la galaxia, a través de la galaxia. Y una binaria ancha real, ¿cierto? Como está ligada, se van a mover juntas, van de la mano. Entonces, con los movimientos propios de Leuten y ahora de Gaia, estos días, obviamente, para buscar binarias anchas lo que teníamos que hacer era buscar estrellas cercanas en el cielo más o menos y moviéndose con la misma velocidad aparente, ¿no? Movimiento propio. Entonces esa es la manera como históricamente identificamos binarias anchas. Leuten en esa época no tenía distancias precisas. Ahora con Gaia, además de movimientos propios precisos, tenemos distancias precisas. Así que también podemos exigir que las dos estrellas estén a la misma distancia dentro de los errores. Y así es como encontramos binarias anchas. Entonces, cuando yo me puse a trabajar en eso, estas cosas ya estaban haciéndose. Entonces yo simplemente tomé muchas de estas mediciones y busqué cosas que se movían juntas, nada más. Escribí un codiguito de pocas líneas y la busqué. Y lo interesante además es que también teníamos fotometría en varias bandas, particularmente en el infrarrojo de Tomás en Chile, de hecho. La mitad del telescopio por acá. Cielo en Chile, exacto. Entonces, esos colores nos permitían otra cosa, lo cual es separar, combinando colores con los proper motions, separábamos poblaciones del halo galáctico y del disco galáctico, cosa que Bacal y compañía no tenían cómo hacer porque no tenían los datos todavía. No tenían 10 estrellas, ¿qué más iban a hacer? Exactamente. Entonces esa muestra de binarias del halo fue de 120 binarias. Factor o sea, 10 en 15 años. Un factor de 5 a 6 mayor que el de Bacal, pero esta vez la gran diferencia, además, es que eran del halo, ya no solamente del disco. Y en el halo es donde queremos realmente jugar el juego de la materia oscura, porque ahí es donde sabemos que domina la materia oscura. ¿Sí? Entonces, eso fue 2004-2005. Ahora, ¿sí? Otros 20 años después, ya está Gaia arriba. ¿Sí? Y ahora tenemos muestras de binarias anchas de cientos de miles de sistemas. Ahora, para jugar el tema del halo, sigue siendo difícil identificar las del halo. ¿Sí? Y ahí, de hecho, tenemos actualmente una pelea cordial entre colegas. ¿Sí? Algunos dicen que esta muestrita que estoy usando acá es de halo, otros decimos que no creo que sea de halo, y estamos en eso. Bueno, pero pasamos, o sea, un factor gigante. Entonces ya no podemos echarle la culpa a las incertezas porque son poquitas o porque quizás están en la parte o no de la órbita. Eso ya quedó como de lado y podemos asegurar, por así decirlo, que la materia oscura
ya no está en forma de estrellas negras, agujeros negros, estrellas de neutrones o cosas por el estilo. Eso ya está como bien sentado científicamente. Prácticamente sí, pero a lo que un poco apuntaba este último comentario, de que hay todavía una peleita, una discusión entre si estos límites están buenos o no, y tiene que ver ya no con la contaminación, sí que ahí estás correcto, sino con justamente si pertenecen al halo o no. ¿A quién más podrían pertenecer? Podrían pertenecer al disco grueso. Podrían pertenecer, por ejemplo, otro descubrimiento de Gaia, a galaxias enanas que han caído en los últimos miles de millones de años. Y eso es relevante porque las que cayeron con una galaxia enana han tenido una vida, una evolución distinta a las que han vivido siempre en el halo, digamos. Y estos efectos pueden tener importancia, ¿sí? Entonces, ahorita estamos en eso. Ahora, el 2004, cuando escribimos nuestro paper con las binarias de Luyten, ¿sí? Todo esto no se sabía y además teníamos pocas binarias, no podíamos darnos el lujo, como dices, de preocuparnos de si cayó una galaxia hace miles de millones. No, con las justas teníamos 100. Entonces, a lo que iba, perdón, se me perdió un poquito el flujo. O sea, todas las galaxias, todas las estrellas te servían en este momento. Hoy día tendrían que separar por estas subpoblaciones para poder sacar conclusiones más firmes en torno a lo que es de materia oscura de nuestra galaxia. Exacto. Entonces, hace 20 años, con pocos objetos, no podíamos darnos el lujo de hacer un modelo, porque necesitas un modelo para ir de las observaciones a los límites, ¿cierto? De que ese modelo sea muy sofisticado, porque no teníamos suficiente información para sofisticarlo. Era como, no tenía mucho sentido, o nada de sentido. Ahora, que tenemos cientos de miles, sí podría tener sentido preocuparnos de estas minucias, digamos. Pero la discusión, como te vengo diciendo, es que depende de si pertenecieron al halo siempre, de si tienen órbitas circulares o radiales en el halo, y detalles así. Entonces, actualmente hay unos límites, ¿sí? Que son más, ¿cómo decirlo? Que están un poco en discusión con las binarias anchas, ojo. Pero hay otros experimentos también de dinámica estelar que han puesto límites también interesantes, ¿sí? Y que te los puedo contar después. Así que actualmente, para responder a tu pregunta original, efectivamente ya creemos que la materia oscura no está hecha, de todas maneras, por objetos astrofísicos, como planetas, estrellas oscuras, agujeros negros de naturaleza estelar, ojo, ¿sí? Porque de hecho, bueno, recientemente, ya no tan recientemente, en los últimos años se han descubierto estas ondas gravitacionales, se han medido por primera vez, nos damos cuenta que son choques de hoyos negros de 20, 30 masas solares, etc. Ese resurgimiento de los agujeros negros, de hecho, ha traído consigo también de la mano el resurgimiento de la posibilidad de agujeros negros primordiales como una componente de la materia oscura. ¿Okay? Y hay interesante literatura al respecto. Nelson Padilla y su grupo trabajó un poquito en esto antes de que se vaya a la Argentina. No sé si sigue haciéndolo. Pero ahí estamos hablando porque los límites tanto de microlensing como de binarias anchas y estos otros que te puedo contar en un momento han efectivamente eliminado la ventana astrofísica. ¿Okay? Pero no por completo, sino la manera en que uno tiene que decir esto es que microlensing y estos otros experimentos como binarias anchas han eliminado la posibilidad de que la inmensa mayoría de la materia oscura del halo galáctico, la mayoría, digamos, no más del 20, 15% quizás, ¿sí? De la materia oscura del halo puede ser de ese tipo. Claro, pero necesita explicar todavía el otro 75, 85%. Pero eso no resuelve el problema cosmológico, ¿cierto? De materia oscura. Claro. Entonces, ahí pueden haber agujeros negros primordiales o también pueden haber agujeros negros primordiales a masas muy pequeñas, como del tamaño de una Tierra, por ejemplo. Ahí todavía no hemos llegado a esas masas en microlensing. Bueno, te pregunto entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer qué otros experimentos para ver si hay materia oscura o no en nuestra galaxia? Exacto, hay unos cuantos. Uno de ellos que es muy elegante, de hecho muy interesante, se publicó hace poco y tiene que ver con el descubrimiento de cada vez más galaxias enanas alrededor de la Vía Láctea. Entonces, tenemos ciertas galaxias enanas que hemos estado estudiando y la teoría, la cosmología, sí, el modelo cosmológico, nos dice
que a las escalas de masa de esas galaxias enanas, la materia oscura tiene ciertas propiedades, el halo de materia oscura tiene ciertas propiedades que nosotros intentamos medir. Entonces, y además ya nuestras mediciones desde los 80s también, de la dinámica de estas galaxias enanas, no las recientemente descubiertas, pero las un poquito más masivas, pero todavía enanas esferoidales en particular, ya nos decían que estaban muy, muy altamente dominadas por materia oscura. Es decir, podían tener 500 estrellas, solamente 500 masas solares, por ejemplo, o 5.000 masas solares, muy poquito. Un cúmulo de estrellas. Exacto. Pero un halo mucho más grande, ¿no? Lo que en la jerga astronómica decimos las razones masa-luminosidad son muy altas, el mass to light ratio, ¿cierto? Entonces, el argumento va de esta manera. Últimamente, con estos surveys interesantes, por ejemplo, uno desde Chile, que se hizo en el 4 metros de Tololo con DECAM, la cámara DECAM, el Dark Energy Survey, encontró estas galaxias que las llamamos superdébiles, ultra faint dwarfs, enanas ultradébiles, que son galaxias de también cientos de luminosidades solares, pero con halos aparentemente, ¿sí? Porque también está en discusión qué tanto, dominados por materia oscura. Entonces, se descubrieron esas, y el argumento que apareció sobre materia oscura y sobre la naturaleza de la partícula de materia oscura relacionado a ello va de esta forma. Se encontró una de ellas en particular, que se llama Eridanus 2, ¿sí? Que en el centro de la galaxia tiene un cumulito de estrellas. ¿Ok? Un cumulito. Entonces, bueno, nosotros sabemos que las galaxias tienen cúmulos estelares, así que no es gran cosa, hasta que este chico se le ocurrió lo siguiente. El argumento va de esta forma, ¿no? Si el halo de materia oscura de Eridanus 2 está lleno, la misma pregunta que en la Vía Láctea, de agujeros negros que son la materia oscura, digamos, casi machos, compactos, este cumulito, de cuyas características tenemos todo, ¿sí? Del tamaño, la masa, la dispersión de velocidades, etcétera, todo eso se ha podido medir. Este cumulito debería no existir, porque los agujeros negros lo calientan con choques. Si no son choques directos, sino interacciones gravitacionales, ¿cierto? Entonces, en la edad que tiene esta galaxia enana, ultra faint, el cúmulo debería dispersarse en toda la galaxia. Entonces, y hay simulaciones que lo demuestran, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro argumento para poner límites a la naturaleza de estos machos, ¿sí? Entonces, de hecho, ese argumento, eliminó también una ventana de más de 100 masas solares para arriba, ¿sí? Que es más o menos parecida a la de binarias anchas original. Qué buena, o sea, ya estamos poniéndole como todos los límites astrofísicos, lo cual me parece súper interesante y me llamó mucho la atención, y te voy a pedir si nos puedes solamente comentar de manera breve, porque lo mencionaste al principio, que ya no solamente están buscando binarias anchas en la galaxia, sino también en otras galaxias, y si los resultados son parecidos. Sí, buena pregunta. Lo que pasa, la motivación de esta es también va de la línea de las galaxias enanas. Como sabemos actualmente que las galaxias enanas como estas ultra faint y las enanas esferoidales son los sistemas estelares más dominados por materia oscura que hay en el universo, que conocemos en el universo, son precisamente los mejores laboratorios para tratar de aprender algo de materia oscura, ¿sí? Entonces, con esa motivación, un grupo de colegas, incluyéndome a mí, empezamos a hacer un poquito de simulaciones. Por ejemplo, una de las simulaciones que hicimos fue de una galaxia ultra faint, conocida de hecho, en donde pusimos binarias anchas, sin saber si existen, ¿ok? Uno asume que deberían existir, pero podríamos hablar al respecto y discutirlo. Entonces asumimos que existen, las ponemos en el halo y le pusimos un halo cosmológico, o sea, lo que predice la cosmología, y evolucionamos el sistema, y lo que pasó fue, vimos que simplemente esto que se llama el CASP, ese pic de materia oscura central, exacto, ese pic central de materia oscura, en unas pocas órbitas de las binarias alrededor del centro, las rompe a la mayoría, ¿sí? Entonces, de nuevo, es el mismo argumento básicamente. Si pudiéramos encontrar estas binarias en estas galaxias y medir sus propiedades, es decir, en particular esta distribución de separaciones o de periodos orbitales, eso podría darnos una indicación de cómo es el halo de materia oscura central.
en esas galaxias. Entonces, eso es teoría, eso fue todo teoría, sigue siéndolo. Así, pero eso nos motivó a pedir tiempo, por ejemplo, en el Hubble Space Telescope, para observar estas enanas, con ese problema de fondo. ¿Sí? Entonces, ya nos hemos pasado unos pocos años analizando estas observaciones. Actualmente estoy escribiendo el paper, de hecho, en una de ellas, Ursa Minor. ¿Sí? Ahí nos hemos encontrado con un problemita que no esperábamos, y son galaxias de fondo. ¿Okay? Las galaxias de fondo, galaxias resueltas, ¿ah? Tú sabes que tienen bracitos espirales, regiones H2, cosas así, son también fuentes puntuales para el software que usamos de detección de fuentes. Entonces, parecen estrellas. Exacto, parecen estrellas, y cuando hacemos el análisis que hacemos ahí, ya no tiene que ver con proper motions, estas cosas, sino con lo que se llama la función de correlación de dos puntos. O sea, medimos el número de pares de fuentes puntuales, que uno quisiera hacer estrellas solamente, en función de la separación. Pero si tienes galaxias que te están entrando ahí, está difícil. Así que nuestro resultado actual, porque hemos ya tenido que tirar un poquito la toalla con esos datos y escribir el resultado es un límite superior diferente a cero. ¿Okay? Así que hemos encontrado binarias anchas, creemos, pero es una fracción bien chiquita, consistente con las binarias anchas conocidas acá en la galaxia, solamente que, mira, Ursa Minor está a 80 kiloparsecs. Estamos hablando de 200 años luz, o sea, 200.000 años luz. Exacto, entonces, pero ¿qué significa eso para nosotros? Significa que la binaria ancha más chiquita que podemos detectar tiene 20.000 unidades astronómicas de separación o 10.000 unidades astronómicas de separación. Lejísimo. Entonces, claro, esas son las menos, justamente en cualquier población. Así que ahora tenemos una detección, creemos, no detección, un límite superior, ¿sí? Que no es muy satisfactorio. ¿Sí? Así que el siguiente paso, de hecho nos acaban de aprobar otra propuesta Hubble para hacer una segunda época de las mismas imágenes. ¿Para qué? Para medir movimientos propios. Pero no para medir los movimientos propios y buscar binarias anchas que se mueven juntas, sino para eliminar las galaxias. Porque las galaxias no se van a mover para nada. Exacto. Y todo lo otro va a ser estrellas. Entonces, por fin vamos a hacer una decontaminación de galaxias, con suerte. Así que ese es el siguiente paso. Bueno, la mejor de los éxitos entonces en esta misión casi imposible, ¿cierto?, de poder ponerle límite a la materia oscura y compararla con los resultados que tenemos en nuestra misma galaxia. Bueno, gracias. Julio, tenemos que terminar este episodio, pero no es el último de materia oscura porque tú me mencionaste, estamos eliminando todas las fuentes astrofísicas, pero a continuación vamos a empezar también a discutir aquellas fuentes físicas. Nos vamos a saltar del universo y las galaxias a el microcosmos, a las partículas subatómicas. Así que el próximo episodio justamente empezamos a hablar acerca de estas pequeñitas partículas que podrían componer la materia oscura. Así que, excelente. Doctor Julio Chanamé, profesor del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador asociado también del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, conocimiento y las investigaciones que estás haciendo actualmente en Conversemos de Astronomía. Un placer. Gracias a ti, Juan Carlos. Un gusto. Espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio donde hemos podido hablar sobre estrellas, galaxias y cómo las podemos usar nuevamente para tratar de saber qué es la materia oscura. Pero ya nos estamos quedando cortos de candidatos de materia oscura y en el próximo episodio nos iremos al opuesto, ya no buscarlas como grandes estructuras en el universo, sino más bien a nivel de partículas subatómicas. Es por ello que el próximo episodio tendremos a la doctora Paola Arias discutiendo sobre las acciones, estas hipotéticas partículas que podrían ser el mejor candidato hasta la fecha sobre la materia oscura. Te dejo invitado entonces para el próximo episodio. Soy Juan Carlos Beamín y esto fue Conversemos de Astronomía.